Hola, ¿qué tal? Te saludo nuevamente. Te recuerdo, mi nombre es Roque Chávez, radico en Saltillo, tu país hermano, México. Y nuevamente quiero continuar con la serie Conflicto y Valor. En esta ocasión con una temática que titularemos Jeremías se enfrenta a Ananías. Jeremías es el profeta verdadero, Ananías es el profeta falso. Nuevamente un conflicto entre dos personajes. Te recuerdo, es un conflicto entre Dios y Satanás. El personaje que aquí está de parte de Dios, a través del cual él se representa o actúa, es Jeremías. El enemigo, Satanás, y tiene a un personaje principal en esta historia que llamaremos, de acuerdo a la historia bíblica, Ananías. Iniciemos a la luz del plan de la redención. Siempre han existido falsos profetas, como también lo han existido verdaderos. En Génesis 3:15 hay una profecía maravillosa, y si es una profecía, quien la habló es un profeta, y quien la habló es Dios. Dios dio una profecía maravillosa, y todos los profetas que le han seguido han hablado y repetido esta profecía con una esperanza muy grande. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta profecía habla de que entre Satanás y Cristo, entre la iglesia de Cristo y los seguidores de Satanás, habría enemistad. Promete Dios ayudarnos para que pueda existir enemistad entre nosotros y el pecado, entre nosotros y Satanás. Promete que de la descendencia humana, Cristo, Él habría de nacer, Él habría de pisar la cabeza de la serpiente, habría de aplastar el pecado, habría de vencer el pecado en la persona de sus hijos, habría de tomar una naturaleza humana y habría de, como humano, vencer a Satanás y vencer al pecado. La historia dice que Jeremías, el profeta de Dios, al ser llevado cautivo Judá a Babilonia, Dios le pidió que escribiera cartas a capitanes, ancianos, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo en general, para que no fueran engañados por los profetas falsos o adivinadores, los cuales dice que engañaban con falsas esperanzas. De forma semejante, Dios ha enviado una serie de cartas maravillosas que conforman un libro único, la palabra de Dios. Esas cartas, ese libro maravilloso va dirigido a toda la humanidad, e inclusive sus escritos, sus nombres, por ejemplo, Hebreos, dirigido especialmente al sacerdocio, para que entendamos qué es lo que viene, qué es lo que Dios espera de nosotros, en qué consiste el conflicto, qué posición debemos de tomar. Cartas dirigidas a diferentes personalidades, finalmente a todo el mundo, para que todos de la misma manera, sin importar el puesto que ocupemos o que ocupen, podamos tomar posición y decidir con certeza y con sabiduría qué posición tomar. Bueno, Jeremías, siendo el portavoz de Dios, dijo que estarían 70 años cautivos en Babilonia. Finalmente tenían que aprender qué cosa es lo que ofende a Dios. Tenían que aprender y aborrecer la idolatría, aprender que eso es un pecado y llegará a aborrecerla. Tenían que ser curados del pecado. Dios no promete salvación en el pecado. Dios promete salvación abandonando el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ananías es un profeta falso que habló contra Jeremías en presencia de los sacerdotes, en presencia del pueblo. Lo mismo hizo Satanás en el cielo. Habló en contra de Jesús, habló en contra de Dios, en presencia de toda la hueste angélica, lo retó. Ananías pensaba obtener el favor del rey y de la corte real. Satanás pensaba ganar a toda la hueste angélica con él. Ya hemos hablado en otras partes de la historia que se trajo solamente una tercera parte de ángeles. Satanás creía que podría conquistar a toda la hueste angélica y finalmente a todo el universo que Dios ha creado.
Pues Ananías retó a Jeremías, habló en contra de Jeremías y dijo que él hablaba de parte de Jehová. Leo unos textos en Jeremías 28, 1 en adelante, y dice: Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Leo también el versículo 2 al 4 y dice así en Jeremías 28. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Este profeta falso, Ananías, dijo: así habló Jehová. No solamente se está haciendo pasar como un mensajero de Jehová, sino que está asumiendo el papel de Jehová. Así habló Jehová. Lo mismo pasó con Satanás. Él quiso ocupar el lugar de Dios. Dice que quiso sentarse en el trono de Dios. Y él está hablando aquí, Ananías está hablando aquí de quebrantar el yugo. Dice que quebrantaría el yugo del rey de Babilonia. Satanás quiso quebrar la ley de Dios y la mostró como algo que los hacía esclavos. Pero Jeremías, el profeta de Dios, tiene un yugo sobre su cabeza. Y Jesús nos dijo: llevad mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que este profeta les prometía libertad sin que hubiera cambios. Su esclavitud en Babilonia era a causa de su pecado, a causa de su idolatría. Este profeta les ofrece libertad siguiendo en su vida de pecado. Satanás así le dijo a Adán en el Edén, a Eva en el Edén, así le dijo: no moriréis. Es decir, aunque ustedes pequen, seréis libres. Ofrece libertad, ofrece vida eterna en medio del pecado. Así pasaba con este Ananías, y también él hablaba de quebrar el yugo. Sonaba interesante la propuesta de Ananías. Leo el versículo 5 al 6 del capítulo 28 de Jeremías. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Es interesante que notemos que esta discusión, este conflicto, esta guerra se da en presencia de los sacerdotes, se da en presencia de todo el pueblo. Y el conflicto entre Cristo y Satanás es un conflicto que es observado por todo el universo. Y entonces dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Porque el deseo más sincero del corazón de Ananías efectivamente era que Dios trajera los utensilios del templo y a los cautivos de regreso de Babilonia. Dios los habría de libertar, Dios los habría de sacar de Babilonia, pero no como Ananías lo indicaba, así sucios, corrompidos, prostituidos, idólatras, paganos, vénganse de regreso. No, tenían que aprender. La condición entonces era que el pueblo se arrepintiera, que abandonara el camino del mal, que regresara a la obediencia de la ley que Ananías quería romper, ley que Satanás quiere romper. No puede haber libertad sin la ley de Dios, porque entonces somos esclavos del pecado. La Biblia dice que la ley de Dios es la ley de la libertad. Así es que si no cumplían con las condiciones, entonces esas acciones de parte del pueblo harían imposible el propósito de Dios. Al menos en 2 años no regresarían. 70 años tendrían que estar cautivos hasta que aprendieran, hasta que aborrecieran el pecado, la idolatría y se volvieran a Dios.
de todo corazón, entonces Él escucharía sus oraciones